nombre es Andrea Jacqueline Fausto Martínez y este trabajo fue hecho con la colaboración de mi compañera Mónica Leticia Gómez Pompa. En esta ocasión les vamos a hablar de lo que es el test HTP por sus siglas en inglés. John Book, 1906-1083, fue autor del test House-Triff-Person. Tuvo un papel muy importante dentro de la psicología en Virginia, Estados Unidos, y a pesar de sus limitaciones corporales, ya que él era parapléjico, pues compitió con la parte de una certificación con varios psicólogos clínicos en Virginia. John Book creó la parte de house casa, tree árbol y person persona. Esto es conocido como HTP, que apareció en 1948 como una de las técnicas gráficas más valoradas durante todo el mundo, ya que nos permite evaluar la dinámica psíquica de los individuos culturalmente diferentes y que permite obtener información clínica sin despertar vivencias amenazantes para ellos. El dibujo como conducta es la necesidad de comunicación y expresión de todo ser humano para la condición de su vida. Esto pues se puede manifestar de manera observable en la transmisión de la información entendida de lo que podemos estar obteniendo, como por ejemplo puede ser en escritos, dibujos, trabajos y en test. El dibujo como lenguaje son formas de comunicación múltiples en las cuales por medio de un dibujo podemos utilizar espontáneamente para comunicar sentimientos, acciones, mensajes o poder contar una historia. Un ejemplo sería el poner un dibujo y representar a un gato. Escribir atrapó al y poner un ratón de forma de dibujo, lo cual nuestro lenguaje interpreta lo que está diciendo en esa oración. El uso de la palabra es equivalente al ejemplo de las neuronas. Hay un salto entre la palabra y la cosa. La comunicación analógica, hay algo similar a la cosa que se usa para expresarla. La comunicación analógica es toda aquella que no es verbal, pero no solamente lo gestual, sino la cadencia y el ritmo de la voz, la secuencia y la selección de la palabra. El dibujo como expresión artística es una actividad realizada por el hombre que conlleva a obtener los rasgos de su personalidad. Esto pues creando creaciones artísticas como son autores identificados a través de sus obras, como podría ser un Dalí, un Van Gogh, un Monet, un Renoir, etc. Freud ha basado en diferentes relatos contemporáneos de Leonardo da Vinci las imperfecciones anatómicas de su boceto de un hombre y una mujer en el momento del coito, y otros de sus dibujos arriba a importantes conclusiones acerca de los procesos psíquicos de Leonardo, que le impidieron acabar sus pinturas y sus investigaciones, así como las ha explicado. Entonces, en base a los dibujos, podemos obtener la personalidad de una persona. Ver lo que nos está reflejando en lo que son sus pinturas o en cuestión a sus dibujos. El dibujo como técnica proyectiva es un modo de expresión de la personalidad que el sujeto está dando a entender por medio de un dibujo. En psicología se puede percibir sus propios intereses, actitudes, hábitos, estados afectivos, actitudes y anhelos. La persona que está triste tiende a ver todo gris. En cambio, una persona que tiene un buen humor ve la vida color rosa. Es decir, que una persona también puede estar en un estado de manera negativa o un estado de manera positiva.
De modo que más profundo y estructural, los rasgos de la personalidad se muestran en el comportamiento que está manifestando el sujeto. Freud describe este proceso donde el sujeto está expulsando lo que quiere transmitir, ya sea en cuestión a cualidades, sentimientos o lo que está pensando. Esto también se puede entender como un proceso inconsciente en el cual tú estás transmitiendo algo que no estás pensando. ¿Sí? Solamente es como un impulso que tú haces inconscientemente en el cual estás dando a conocer tu estado de ánimo por medio del dibujo o el poder pintar. Los test gráficos, características generales, son sencillos y muy económicos para poder implementar dentro de las instituciones. Al ser el lenguaje natural de las personas, no requiere de un aprendizaje formal, por lo que los sujetos de bajo nivel de escolaridad o dificultades de expresión oral pueden beneficiarse con el uso de estos test. Los test gráficos son recomendables para utilizar con los niños pequeños que aún no tienen desarrollado un nivel de lenguaje adecuado para los test verbales, pero que pueden expresar a un nivel gráfico a través de un alto grado de simbolización. Algunas consideraciones generales. En todo test gráfico debe evaluarse teniendo en cuenta la entrevista, las respuestas a la encuesta o historia pedida, la conducta del sujeto durante la prueba e incluyendo las expresiones verbales y no verbales. Es importante tener en cuenta el nivel socioeconómico y cultural del sujeto, su edad cronológica, su nivel evolutivo, sus circunstancias de vida. A estos aspectos pueden llevar una interpretación estereotipada o errores al desconocer la producción típica de cada edad, de cada grupo social o de especiales circunstancias de la vida. Un ejemplo es una fantasía de una mujer embarazada, un momento de duelo o alteraciones de efectos por medicamentos que esté tomando el sujeto. Objetivos de las técnicas proyectivas. Evaluar la personalidad en su estructura, en la situación actual y en sus posibles modificaciones a través del tiempo, tanto lo que quedó marcado en ella del pasado como en sus posibilidades futuras, en su relación con el ambiente y los otros que se manifiestan a través de su conducta. Campos de aplicación del HTP: psicología clínica, psiconeuroendocrinología, psicología educacional, psicología laboral, psicología social, orientación vocacional, psicología jurídica e investigación. Indicaciones generales para la interpretación de los test gráficos. Visión gestáltica. Hammer recomienda observar los gráficos en su totalidad, como si miramos un cuadro y captar la primera impresión que nos está provocando. En análisis detallado, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: las pautas formales, las pautas de contenido, el análisis de la encuesta o la historia pedida y el análisis de la conducta y las asociaciones verbales. El análisis integral de los anteriores en su totalidad. Además de que también es muy importante el poder leerlo con el lenguaje, con las reglas específicas. Freud, en su forma de leer los sueños, no solo utilizando de manera simbólica, sino también los contenidos y la interacción de estos últimos. Freud decía que el sueño era semejante a un jeroglífico, y que este a su vez es una composición pictórica. Al hacer esta lectura debemos incluir el marco que nos brinda la entrevista y la observación de nuestro sujeto. La convergencia y recurrencia. Por último, realizaremos una síntesis
sobre la base de los elementos más significativos para poder realizar el diagnóstico y un pronóstico de esto. Es proyectivo HTP y sus antecedentes históricos en 1900 con Claparid, Ruma y Lukic. Se inician los estudios acerca de la tarea gráfica en general, pues no existía ningún test gráfico ya estructurado, pero en 1920 se sistematiza un test gráfico para declarar el sí. En 1940 y 1960 se integra el estudio dinámico de la personalidad en expresión gráfica. El psicoanálisis realiza un aporte fundamental para poder considerar lo simbólico y analizar las imágenes del sueño. Schiller propone analizar los test gráficos del modo en que los sueños puedan considerarlos como una producción analógica. Este mismo autor descubre la presencia de esquemas gráficos que pueden ser observados y descritos. Otros aportes podrían ser la grafología, el Gestalt, la tipología y la psicología del carácter. Los test de HTP tienen su antecedente con una escala de inteligencia por medio de Book que fue realizado. Esto puede determinar 3 gráficos agregando para dibujar una persona del sexo opuesto, sin color y en hojas separadas. Existe la posibilidad de tomar juntos o separados el HTP integrado que se juntan por estos 3 dibujos en una misma hoja. La secuencia de los 3 gráficos, casa, árbol y persona. Book elige la casa, el árbol y la persona, ya que son gráficos que son más aceptados para poder dibujar por toda la persona, sin importar la edad. Son más familiares y al ser más familiares son los que estimulan mayor cantidad de asociaciones. También es un espectro de simbolización que posee ser un poco más fácil al evaluar aspectos esenciales de la personalidad. Significación psicológica de los dibujos. El tipo de casa, de árbol y de persona se dibuja entre los muy posibles elegidos por el sujeto y lo que quiere representar. El sujeto dibuja no lo que es el objeto, sino lo que ve o el cómo se siente. Casa. Promueve asociaciones relacionadas a la vida hogareña y de las relaciones intrafamiliares con los padres y los hermanos. Las personas casadas pueden representar su relación con el cónyuge o mantener la representación de la casa del origen. Simboliza el cuerpo del niño y es menos frecuente que simbolice el cuerpo del adulto, mas sin embargo podría suceder. También en la antigüedad los especialistas en analizar los sueños utilizaban la imagen de la casa para representar los extractos del psique. Posteriormente sus partes fueron interpretadas del siguiente modo: fachada, lado manifiesto de la personalidad, la máscara, la escalera, medio de unión de los extractos psíquicos. La casa fue considerada por los místicos como el elemento femenino del universo. Árbol. Representa los sentimientos profundos e inconscientes de sí mismo, así como aspectos conscientes. El árbol es uno de los símbolos más antiguos que se conocen. 2 de estos son la piedra sagrada y el árbol sagrado. El árbol simboliza al hombre, tiene una directa relación de entre este. Se considera que cede desde el alma. Su función regeneradora simboliza la vida. Es símbolo de protección de fertilidad. En la antigüedad fue una fuente de vida para los vivos y se toma en consideración su capacidad de purificar el aire. También en la actualidad es para un sepulcro para los muertos. El árbol, en la mitología y en los cuentos de hadas, representa el alma de la persona.
persona puede representar el autorretrato del sujeto mismo, del cómo se ve, cómo se verá en un espejo y en una fotografía. El ideal es el que desearía ser, pero no es en realidad. Otro significativo es un objeto muy investido que desea de manera positiva o negativa un objeto nutricio o del amor y del odio. A veces pues se representa en la unión entre el ideal del yo y otro significativo. Unidades de aplicación y aplicaciones clínicas. Es más adecuado administrar el HTP en sujetos mayores de 8 años, pero también se puede aplicar en niños más pequeños. Este test nos ayuda a generar un poco más de confianza con el paciente para poder aplicarlo. Es un diagnóstico clínico o una herramienta que puede evaluar el proceso terapéutico. Es importante que el administrador y evaluador del HTP sea una persona que tenga formación y experiencia en el psicodiagnóstico. Lugar y tiempo. Debe de ser un ambiente con buena luz, buena ventilación y estar en silencio, además de generar un clima de confianza y aceptación. Sentado frente a una mesa y una posición que resulte cómoda. Esto pues debe de ser un lugar sin interrupciones. El tiempo aproximado del HTP varía de acuerdo a cuántos dibujos pida el sujeto para que se pueda realizar. Esto puede durar un lapso de 30 a 90 minutos. Material. Utilizar hojas de tamaño oficio color blancas sin ningún trazo ni renglones, es decir, totalmente lisa. Se utiliza también un lápiz suave número 2 y se utiliza una goma de borrar el lápiz que sea blanda para poder borrar un poco más fácil. Consignas. Número 1. Se entrega una hoja de papel blanca, oficio en forma apaisada y se le indica dibuja una casa. 2. Se entrega una segunda hoja de papel blanca, oficio en forma vertical y se le dice dibuja un árbol. 3. Se le entrega una tercera hoja de papel blanca, oficio en forma vertical, se le dibuja una persona. En encuesta, se le presenta el dibujo que realizó de la casa y se le pregunta, ¿la casa es nueva o es vieja? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántas puertas tiene? Si las puertas están cerradas o están abiertas. Si están cerradas, con o sin llave. ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Las ventanas están abiertas o cerradas? ¿Qué parte de la casa se ve por esa ventana? Si está habitada, si lo está por quiénes, si no lo está por qué, si la habita quiénes y por qué no están más. ¿Con qué material está construida? Si hay humo en la chimenea, de dónde proviene el humo, si hay un cerco o algún camino, quién lo puso, con qué objetivo, hay otras cosas cerca, son iguales o diferentes, recordarás alguna de las parecidas, dónde está ubicada y se realiza una breve descripción de sus habitaciones. Cualquier otra pregunta que se considere importante para poder comprender el dibujo. 2. Se le presenta el dibujo que realizó el árbol y se le pregunta, ¿qué tipo de especie es el árbol? ¿Cuántos años tiene? ¿Está vivo? ¿Quién lo cuida? Si el dibujo tiene frutos, ¿de qué tipo son? ¿Qué hacen con los frutos? Igual si representa algún tipo de animal o flores. ¿Hay otros árboles cercas? Si hay, ¿son iguales o diferentes? ¿Qué sucede con el árbol cuando hay tormenta o cuando sopla el viento? ¿Qué ocurre si alguien lo lastima o lo molesta? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué época del año es? ¿Estación? Y que le recuerda a alguno que conozca. Se le presenta el dibujo que realizó de la persona y se le pregunta, ¿qué nombre le pondría? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está pensando? ¿Con quién vive? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Qué parte del cuerpo es la que más le gusta? ¿Por qué?
¿Qué parte del cuerpo es la que menos le gusta? ¿Por qué? ¿Qué defectos tiene? ¿Cosas malas o feas? ¿Qué virtudes tiene? ¿Cosas lindas o buenas? Si pudiera pedir 3 deseos, ¿cuáles pediría? ¿Qué piensa que haría en el futuro? ¿Se parece a alguien que conozcas? ¿A quién? Y se le realiza otra pregunta que puede aclarar el dibujo de presentarse como relevante en información que nos permita la interpretación del individuo. Análisis del test de Book por Book-Warner. La propuesta de evaluación de esos autores es adecuada para los profesionales con una amplia experiencia para evaluar el HTP. La versión revisada por Warner indica la hoja A4 para su administración y la indicación de Book es una hoja oficio que corrobora la validez del test de HTP. En una hoja A4 podemos estar evaluando con una hoja de oficio. Los gráficos obtenidos se evalúan mediante una hipótesis interventiva sobre los dibujos en particular, pero estas no deben utilizarse por sí solas, se deben correlacionarse con datos de la entrevista o historia clínica y con datos obtenidos mediante otros instrumentos de evaluación. La evaluación de los dibujos se debe revisar la ubicación, el tamaño, la orientación y la calidad de los trazos, así como la calidad general del dibujo. También deben de registrarse las características y si hubiera alguna anomalía en el dibujo. Características generales de los dibujos. La actitud. Esto sería en cómo el sujeto está ante la prueba, cómo nos proporciona la primera información para saber del sujeto y si tiene algún rechazo hacia la tarea nueva. La mayoría de las personas poseen una actitud de aceptación. Tiempo de latencia y pausas. ¿Cuánto tiempo dedica al dibujo y cada parte del mismo? Lo normal es entre 2 minutos y 30 para los 3 dibujos. Los sujetos que lo hacen excesivamente rápido indican por lo general el deseo de sacarse por encima una tarea un poco placentera. Los que tardan mucho pueden poner en relieve lo que es su simbolismo y sujetos que producen una infinidad de detalles insignificantes, por lo que prolonga más tiempo. Capacidad crítica y borraduras. Es posible que aparezcan comentarios sobre la propia habilidad artística. No está proporcionado, no sé dibujar. Si la crítica no es excesiva y la tensión que ha producido. Si es excesiva puede ser patológica, sobre todo si no se hacen intentos de corregir. Por ejemplo, abandonó la figura incompleta o reinició en otra parte sin borrar. Rasgos generales del dibujo, tamaño y proporción. Las proporciones muchas veces revelan el valor de los sujetos atribuyendo la situación de la persona. El tamaño y forma del dibujo. Esto es normal que ocupe entre 1 o 2 tercios de la superficie disponible y el detalle del dibujo en el cual más grande simboliza los aspectos que le preocupa al individuo. Rotación de la hoja. Son tendencias agresivas y negativas que el sujeto puede sentir, ya que es un signo de debilidad el seguir las instrucciones. El cuadrante de la hoja. Este es el superior izquierdo de la esquina superior. Se denomina el cuadrante de la agresión. Se ubica en los psicóticos deteriorados que poseen funciones orgánicas. Bordes de la hoja. Es un dibujo que se debe leer como un deseo de no dibujar. La parte faltante debido a que posee asociaciones poco placenteras. Cortado sobre el borde inferior suele corresponder a personas muy explosivas. Y cortado de la imagen izquierda, fijación al pasado o temor del futuro. Cortado en las imágenes derecha, huida hacia el futuro. Borde superior, refugio de la fantasía. Y posición, aspectos al observador. Esto es lo normal, como si tuviera el mismo plano. Respecto al observador, la distancia generalmente está dada por la extrema pequeñez del dibujo, al estar dibujado en una colina alta.
Detalles. Book se refiere a detalles esenciales. Estos deben estar presentes. Si no lo están, son indicios de conflictos simbolizados por la zona faltante. Detalles no esenciales, como las cortinas en las ventanas, hojas, ropa, indica un buen sentido de realidad y una interacción adecuada y posiblemente equilibrada con el entorno. Si son excesivos, pueden indicar preocupación exagerada o conflicto en el entorno. Detalles irrelevantes. Si son limitados, como arbustos en la casa, pájaros, flores, perros, gatos, revelan una cierta inseguridad básica o necesidad de estructurar la situación de modo más seguro. Si son excesivos, pueden ser indicios de ansiedad general, necesidad de aislarse, sobre todo si opacan el dibujo esencial. Los detalles extravagantes son piernas humanas sosteniendo una casa, rasgos faciales dibujados en el sol, sobre todo en adultos, indican que el contacto con la realidad está alterado. De la extravagancia del detalle será más o menos grave. Dimensiones de los detalles. Los detalles dibujados con una o dos dimensiones suelen indicar una capacidad mental pobre o daño cerebral, excepto cuando se trata del dibujo del árbol o persona y la base de las líneas son como palo. Sombreado de los detalles. Cuando es rápido y ligero y hecho con unos pocos trazos, es indicio de buena salud y sensibilidad hacia el entorno. Si lo repite y reesfuerza, se produce lentamente con atención excesiva y sin prestar atención al entorno, indica ansiedad y conflicto. Secuencia de los detalles. Todas las desviaciones notorias de la secuencia normal del dibujo, como hacer la secuencia de modo infrecuente, volver de forma compulsiva a detalles previamente dibujados, borraduras, repetir detalles, pueden ser indicios de falta de organización y de concentración o de en relación con el detalle en cuestión. Énfasis en los detalles. El énfasis es un detalle particular, se expresa a través de la lentitud, las verbalizaciones emocionales, secuencia inusual, borraduras, combinaciones extravagantes, omitir algún detalle, etc. Esto suele indicar ansiedad o conflicto respecto al detalle en cuestión. Análisis del test HTP, acromático no integrado. Para realizar el análisis del HTP se toman en consideración los siguientes aspectos del dibujo. Análisis formal. Son componentes gráficos del dibujo. El análisis simbólico, que significa universal y metafórica de los dibujos, y lo que cada parte de ellos se representa. Este ítem, de acuerdo con algunos profesionales, debe incluirse un aspecto muy importante que es el análisis formal, ya que se considera como un requisito indispensable. El análisis de contenido es la expresión particular del símbolo de cada dibujo singular. Se consideran tres análisis sumamente muy importantes, que sería el intratest, ya que considera que en cada uno del dibujo tiene un modo, y el intertest es un gráfico relacionado entre sí, es un enfoque que se toma en cuenta tanto en aspectos formales como de contenido en el dibujo. Y el análisis formal, este pues recibe a nombre componente expresivo y un análisis estructural. Además, por medio del dibujo se puede verificar cómo es que la persona está actuando. Al momento de estar dibujando, se puede estar notando en los músculos, en el rostro, en el temblor de las manos, en la dilatación de la pupila, y tenemos que verificar esta parte psicomotora, que es más elocuente que las palabras. Análisis formal de acuerdo a Wolf. Esta es una propuesta por Wolf que ha sido muy cuestionada por grandes investigadores
que presentan distintos criterios. Uno, por ejemplo, sería la presión fuerte o débil del trazo con el que se está describiendo. Es un elemento observable y por ende tiene un objetivo, pero como se dice, una buena distribución o una mala distribución es lo que nos estaría dando a entender, sí, ya que son formas consistentes y muy diferenciadas. Pautas para el análisis formal del dibujo según Wolf. Cualidades de los trazos. La pauta es significado, presión fuerte es fuerza y vitalidad, presión débil es debilidad, líneas rectas predominantes, rapidez y decisión, líneas interrumpidas, lentitud, indecisión y líneas en distintas direcciones, que es impulsividad. Restricción de las líneas, inhibición, curvas, líneas circulares, ritmo, balanceo, regularidad y ritmo, movimientos bruscos igual a impulsividad, movimientos monótonos, pasividad, indiferenciación, movimientos grandes y amplios, expansión, movimientos ilimitados es restricción. Análisis simbólico y de contenido. Se llama a la simbolización al hecho de reemplazar un objeto por otro y se representa por otra. El análisis de contenido es la forma particular de una expresión de los contenidos simbólicos en cada gráfico particular. Un ejemplo es el techo de la casa, simboliza el área de la fantasía. Entre mayor sea el techo, efectivamente será más dibujado por la fantasía. Casa se simboliza por una imagen que es la percepción que tiene el sujeto en un ambiente familiar. Es un paciente por lo regular agresivo al útero materno y se tendría que analizar todas las partes pertenecientes de la casa en un dibujo como totalidad, captando todas las líneas, formas y tamaños de su ubicación. Árboles en una sola línea indica síntomas de organicidad, debilidad yoica, inadaptación, sensación de impotencia, incapacidad en el logro de satisfacciones en el ambiente. El árbol vacío es una línea continua que transmite la sensación de vacío, no se conecta con el mundo exterior ni con su mundo interior, tal vez por temor, por simple oposición o por negativismo. El árbol disociado o tronco doble de árbol indica la ruptura profunda de la personalidad, una disociación de los componentes fundamentales, un derrumbe de sus defensas e impulsos que pueden volcarse en el ambiente. El árbol muerto son sus posibilidades de cambio. Desde el punto de vista del pronóstico es sumamente negativo. Si el árbol está muerto, debemos investigar qué fue lo que lo mató. Si la causa fue externa o interna, si dice parásitos, rayos, tormentas, etc., el sujeto responsabiliza al ambiente de sus dificultades. Si lo provocó la muerte, es algo interno. Se pudrió, por ejemplo, se trata de personas que se consideran nocivos. Temas de los árboles. Si es revoloteado, es sentido de condena. Si es orinado por un perro, degradación. Si es amenazado con un hacha, es el sentimiento de inminente mutilación corporal por alguna instancia parental. Árboles frutados suelen ser dibujados por las mujeres embarazadas. Sauces llorones son elegidos por las personas depresivas. Las manzanas son elegidos por los niños que se identifican con sus frutos. Las madres son el árbol mismo. La copa, si es semejante al techo, representa la vida mental del sujeto, sus fantasías. Las interpretaciones de la misma dependerán de la forma y tamaño de la misma. Las partes externas de la copa, las extremidades, forman la zona de relación e intercambio entre lo externo y lo interno. Una copa grande y armónica
indica seguridad, ambición e impulsividad. Una copa achatada indica amenazas que intentan reprimir sus fantasías y negar sus contenidos amenazantes. Una copa concéntrica indica independencia, firmeza, egocentrismo, flema. Una copa con forma de nube indica fantasía, vivacidad y adaptabilidad. Una copa enrulada indica locuacidad, actividad, tendencias artísticas. Una copa inclinada hacia la izquierda indica tendencia a la depresión, la pulcritud y la minuciosidad. Una copa inclinada hacia la derecha indica sentimientos de autoconfianza, inseguridad, madurez, dispuesto a las experiencias nuevas. Las ramas representan la capacidad del sujeto que siente de tener para obtener satisfacciones en medio. Tiene una significación inconsistente mayor que las manos y los brazos de las personas dibujadas. Línea del suelo. La línea del suelo expresa el grado de contacto con la realidad. El suelo representa metafóricamente la línea de la realidad, o sea, tener los pies en la tierra, bien parado, etc. La línea del suelo es la expresión de la realidad inmediata, el contacto antes que la figura, y la línea el tipo y grado de conexión que el sujeto tiene con el mundo práctico, la capacidad de adaptación con su ambiente. Raíces. Son lo más duradero del árbol, su sostén desde lo que se alimenta, nutre y se mantiene vivo. Desde ésta se mantiene firme, pero al mismo tiempo es aquello que no se ve, que está por debajo del suelo. La presencia de estas en los dibujos puede indicar rasgos de carácter, no muy controlables. Generalmente la excesiva preocupación por el contacto por la realidad se presenta en personas que tienen tendencia a perder el contacto con esta, expresándolo en los gráficos a través de remarcar las raíces. Frutos. Los frutos representan el resultado de un largo proceso de maduración. Es la conclusión, lo que se puede utilizar como elemento de placer. Es sobre todo lo útil. Tronco. El tronco representa la fortaleza del yo, la identidad. Es significativa la función mediadora que cumple el tronco, sostiene el follaje, las ramas y los frutos, metaforiza el desarrollo psíquico. Koch afirma que el crecimiento desde las raíces hasta la copa es un paralelo de la historia psíquica del sujeto que sigue el mismo orden temporal, desde las experiencias más tempranas hasta las vivencias más recientes. Buck afirma que mientras más temprana es la edad del sujeto en que vivenció una experiencia traumática, más abajo en el tronco estará la cicatriz que la represente. Si medimos desde la base del tronco hasta lo más alto del mismo y tomamos esto como equivalente del total de su edad cronológica y medimos la altura en la que se encuentra la cicatriz, orificio o algún tipo de herida, encontraremos que, en términos generales, coincide con la edad en la que transcurrió alguna situación conflictiva o traumática. Persona. El dibujo de la persona puede representar para el examinado, como ya dijimos, su autorretrato, su ideal del yo, un otro significativo, una fusión entre el ideal del yo y el otro significativo. Tanto el árbol como la persona captan el núcleo de personalidad que Paul Schilder denomina imagen corporal y concepto de sí mismo. El dibujo de la persona capta la autoimagen de sí en relación con el medio ambiente más cercana a la coincidencia. Si la persona está asombrada, se asocia generalmente con expresión de angustia. En niños pequeños no es significativo. Tiene distintas significaciones de acuerdo a la persona asombreada.
Una cara sombreada es muy rara su aparición en los protocolos, por lo que es significativa en todas las edades. Alto monto de agresividad, sujetos con baja autoestima por estar descontentos consigo mismos. Un cuerpo y extremidades sombreadas se relaciona con enfermedades psicomáticas cuya ubicación estaría indicando la zona vulnerable ya afectada. Brazos sombreados se relaciona con sentimientos de culpa por masturbación o impulsos agresivos. Piernas sombreadas indican preocupación por impulsos sexuales. Manos sombreadas indican timidez y agresividad. También puede asociarse con alguna actividad real o fantaseada de agresión o masturbación. Puede indicar también fantasías de robo. Si la persona está inclinada como cayéndose, indica inseguridad. Puede representar tendencias a perder equilibrio y poco sostén. Si la persona es dibujada sentada, arrodillada o acostada, indica sentimientos depresivos. Si la persona sentada y es más grave en la persona que está dibujada acostada, indicando la pasividad más absoluta y depresión más acentuada. La cabeza representa el área mental del sujeto. Una cabeza grande es signo de pandetería, aspiraciones intelectuales, refugio en la fantasía y síntoma somático. Una cabeza pequeña son sentimientos de inadecuación intelectual. Si usa sombrero en la cabeza es un sentimiento de castración y necesidad de reafirmación fálica. El pelo se relaciona con la sexualidad, pero también puede representar las ideas del sujeto o del superyo. Pelo importante, por lo general está presente en protocolos de sujetos narcisista. Pelo suelto y suavemente ondulado indica libre flexibilidad del superyo, sujeto creativo, y también podría indicar un intento de seducir. Pelo lacio y rígido indica la presencia de un superyo rígido e ideas extremadamente estructuradas. Pelo desordenado o enmarañado indicaría desórdenes sexuales. Pelo abundante y desordenado, ya sea en figuras femeninas y peinado cuidado en dibujos masculinos, aparece preferentemente en protocolos dibujados por sujetos del sexo masculino y es un índice de inmadurez sexual u hostilidad hacia la mujer. Los ojos representan la comunicación y el contacto de la subjetividad y el mundo exterior. La omisión de ojos indica aislamiento social, tendencia a negar los problemas. Ojos sin pupilas o vacíos, como de una máscara, indican sentimientos de vacío interior. Ojos cerrados indican negación a relacionarse con el medio por actitud defensiva o narcisismo. Ojos grandes indica si mira con cierta fijeza, indica la presencia de rasgos paranoides. Ojos grandes, con pestañas largas y tupida y una mirada suave, en el sexo masculino se puede asociar con homosexualidad, en las mujeres con tendencia a la seducción. Ojos desviados es indicador de rebeldía y hostilidad. Mirada de reojo puede ser signo de suspicacia y tendencias paranoides, también rasgos de timidez, temor o incomodidad normal en el adolescente. Cejas puede asociarse a lo gestual. Cejas gruesas se asocia con la masculinidad. Cejas prolijas relacionadas con tendencia al refinamiento y bien cuidado personal. Cejas levantadas pueden expresar duda, arrogancia, interrogación. Ceño fruncido indica mal humor. La nariz representa el estereotipo social. Las orejas es el medio por el cual el sujeto recibe los estímulos auditivos de su medio ambiente. Freud decía que el superyo se nutría de las voces de los padres, de todos aquellos que lo sucedían en la línea de autoridad y aquel modelo que estos presentan. La boca es uno de los principales medios de intercambio
con el exterior. A través de esta, en el sujeto se alimenta y se comunica con el mundo. Boca con dientes se relaciona con la etapa oral canibalista. La omisión de la boca. Se observan protocolos en alumnos con pobre rendimiento escolar. Una boca abierta suele estar acompañada por el énfasis de dibujo de botones vestidos. Indican que son infantiles y agresivos. El mentón se relaciona con la fuerza y la determinación. El cuello es el vínculo entre el control intelectual y los impulsos del ello, relación de lo intelectual con la vida pulsional e instintiva. Los hombros expresan el poder y aluden a la perfección física. El tronco puede representar la fortaleza del sujeto, como el tronco del árbol o las paredes de la casa. Los senos son indicio de buena diferenciación sexual al ser dibujados en figuras femeninas. Los brazos indican la capacidad de adaptación social semejante a las puertas y ventanas de la casa, y las ramas de los árboles representan una de las vías de obtener satisfacciones en medio al mismo tiempo de brindarías. Las manos permiten medir la capacidad de relacionarse socialmente. La cintura, su interrupción o su marca indican represión de la sexualidad. Las caderas deben analizarse como signo de femineidad. Las piernas y los pies expresan el sostén de la persona. Es muy común que los examinadores encuentren dificultades al dibujar las extremidades. Suelen estar relacionados con la seguridad personal, como el individuo se mueve en el ambiente social. Si posee agresividad necesaria para impulsar al cuerpo a la actividad y al ataque. Las personas deprimidas encuentran dificultad en su realización. Los órganos internos se presentan en protocolos de sujetos maníacos y esquizofrénicos. Las ropas, en general, son marcadas muy vagamente a través de leve indicio o realizadas de forma muy sencilla. Si tienen mucha ropa, suele darse en personas extrovertidas. Si es ropa dibujada con esmero, es narcisismo social. Ropa con botones, dependencia materna. Presencia de bolsillos en la ropa indican desplazamiento de contenidos sexuales. Presencia de corbata, signo eminentemente sexual. Presencia de corbata fuera del cuerpo en movimiento indican intensa preocupación sexual. Presencia de símbolos sexuales como zapatos, corbatos, pipas, cigarro, pistolas, bastones, látigos, puñales, etc. son comunes en niños. Por último, hablaremos de la convergencia y la recurrencia. Llamamos recurrencia a la reiteración de un mismo indicador en el mismo dibujo, en el mismo test o en diversas técnicas de la batería. Llamamos convergencia a la reiteración de un mismo concepto que se expresa a través de indicadores similares o disímiles dentro del mismo dibujo, en el mismo test o diferentes técnicas. Un ejemplo de convergencias y recurrencias sería que los tres dibujos presentan recurrencia con tamaño micrografía, sentimientos de inseguridad y pobre autoestima, imagen empequeñecida de sí mismo, ventanas y puertas cerradas con persiana, ausencia de ramas, brazos cruzados, ojos cerrados. Todas refieren a la dificultad del sujeto para establecer comunicaciones con el mundo exterior, expresan su tendencia de aislamiento. Si se remarca el techo, la cabeza de la persona y la copa del árbol, indica preocupación por lo que ocurre en su cabeza. La recurrencia, como se lee, puede darse en las pautas equivalentes del test, por ejemplo, casa, techo, árbol, copa, persona, cabeza, ramas del árbol es equivalente a los brazos de la persona. Indicadores psicopatológicos.
Se toman en cuenta los indicadores que Elsa Grassano, de Piccolo, enumera para determinar neurosis o psicosis en los test gráficos de la figura humana. En la neurosis, las Gestalen están conservadas e integradas. El dibujo muestra una síntesis aceptable. Hay una idea de directriz. Provoca sentimientos agradables o no, pero son tolerables. Las figuras realizadas son acordes con la edad, cronología, sexo y grupo socioeconómico-cultural del sujeto. Se respetan los límites. Se aparecen figuras sombreadas. Según Ehrlich, los trazos son más plásticos de presión mediana con ritmo. En los border, los trazos denotan la ansiedad, pero la gestalt es buena. Las figuras cierran bien sin excesivo énfasis, tal como se observa en las neurosis obsesivas. El tamaño es habitual, el dibujo es sano y también el neurótico que comunica algo. Nunca dibujan cuerpos desnudos ni órganos internos a menos que se los pidamos expresamente. Excepto en los niños muy pequeños, no aparece la animación de figuras humanas. Presencia de movimiento o expresión en las figuras. Aparecen contradicciones como indicadores de conflicto. Omisiones y distorsiones son significativas y extrañan un gran valor simbiótico. Predomina la integración porque las funciones sintéticas del yo están conservadas. Predomina el realismo o en un simbólico auténtico. Psicosis. Gestalten rotas, desintegradas, desvirtuadas, con distorsiones fuera de lo común a cualquier edad. En la psicosis maníaco-depresiva, en los momentos más estables hay mejor síntesis. En las esquizofrenias, la síntesis es defectuosa. Aparecen elementos siniestros que provocan miedo, rechazo o consternación a nivel contratransferencial. Son atípicas para cualquier edad. En las esquizofrenias simples son regresivas, pero no son idénticas a las de un niño pequeño. No se respetan los límites ni la realidad. Son dibujos que prescinden absolutamente del sombreado o bien lo usan masivamente como color negro. Según Ehrlich, los trazos son interrumpidos, cambian el rumbo o son sin rumbo. Son trazos descontrolados, no acompañados de signos de ansiedad visible. Los cierres no existen, se dan porque sí. El sujeto no se molesta por el no cierre, el no anclaje, las transparencias, las superposiciones y las fallas de la perspectiva. No se queja ni pretende corregirlas. En las esquizofrenias el tamaño puede guardar las proporciones, pero la gestalt está rota. El dibujo psicótico es un monólogo interno, absolutamente subjetivo, inexplicable desde el punto de vista individual. Siempre tiene un significado. Aparecen figuras desnudas o con órganos internos visibles como si fueran transparentes sin habérselo pedido. Esto indica la falta de pudor por falta de sentido de realidad. Aparece a veces la animación por la cualidad paranoia de la psicosis, de casas, árboles, nubes, flores. Ausencia total del movimiento y expresión, son figuras estáticas inexpresivas. La producción es monótonamente homogénea y si hay contradicciones son bizarras y no molestan al sujeto. Las omisiones y distorsiones que aparezcan pertenecen al mundo interno. Predomina la desintegración por la pérdida de las funciones yoicas, la fragmentación del yo y la proyección directa del mundo interno poblado de los objetos bizarros. Predomina el simbolismo interno en el sentido del sentido, la lógica de la lógica. Hay ecuación simbólica. A menudo mezclan dibujo y escritura en un esfuerzo por compensar una sensación de ruptura de la comunicación básica. Esperamos que este tema sea de su agrado y de su utilidad.